¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio más de este podcast que se llama Aliviando el Sufrimiento Humano. Y hoy tenemos una gran invitada conectada desde España. Muchos mexicanos la quieren mucho, ya la conocen. Muchos estudiantes de Newman les encanta sus entrenamientos. Tenemos hoy con nosotros a Natalia Seijo, ¿no? Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por estar aquí contigo. Gracias a ti. Me voy a permitir brevemente leer una breve semblanza de Natalia para quienes no la conocen. Natalia es directora del Centro de Psicoterapia y Trauma en Ferrol. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, supervisora en MDR, está certificada en terapia sensoriomotriz, terapia de esquemas y especialista en trauma complejo y disociación. Además, ella también es especialista en los temas de trastornos alimentarios y la psicosomática médica. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la psicología clínica y en la actualidad compagina su labor tanto en la consulta como en la formación, así como ponente en congresos nacionales e internacionales, ¿no? Ella también es pionera de un proyecto de investigación sobre la prevalencia de los trastornos disociativos en España. Pues un gran placer que estés aquí con nosotros, Natalia. Muchas gracias. El placer es mío. Oye, cuéntame, yo siempre les pregunto a todos a los invitados, eh, porque normalmente, ¿cómo es que terminaste siendo psicóloga? O sea, de niño, como que los niños no dicen, yo de grande voy a ser psicóloga. ¿Cómo fue para ti? Pues mira, yo la verdad es que yo empecé la carrera de Derecho. Ok. Empecé el primer año de Derecho porque en mi familia pensaban que yo estaba preparadísima para ser una buena abogada porque defendía, porque me gustaba mucho desarrollar, ¿no?, los relatos y Ujú. poder ayudar a la gente desde ahí. Y entonces estaban convencidísimos y entonces me metí en la carrera de Derecho, ¿no? Y cuando llegué a Derecho me di cuenta que aquello no era para mí. Yo podría ser, pues eso, una buena defensora y argumentar muy bien, pero le faltaba algo que para mí no iba a desarrollarme como profesional y como persona, ¿no?, que en esa carrera. Entonces decidí, pues bueno, dejarla un poco a disgusto de mi familia, porque estaban todos encantados con la idea de que fuese abogada. Y entonces, claro, por aquella época estudiar psicología no era una opción que tuviese mucho Ok. prestigio. Era como, Ujú. ¿vas a estudiar qué? ¿Que te cambias de derecho para hacer qué? Y entonces yo dije, psicología. ¿Y por qué quieres hacer psicología? ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Y qué te vas a dedicar haciendo de psicóloga? Y yo dije, pues porque me encanta, porque he leído de qué va y porque no sé, me gusta descubrir pues por qué la gente llega a ponerse, pues eso, con esas dificultades en la vida a nivel Ujú. psicológico y quiero saber más, ¿no? Entonces, claro, no apostaba en nada porque yo pudiera ganarme la vida de psicóloga. Claro, wow. ¿Y cómo fue tu descubrimiento de la psicología? O sea, ¿hubo algo en concreto que tú recuerdes, un libro, algún conferencista que dijiste, es esto? La verdad que no. Yo llegué a la psicología un poco por cuando empecé a mirar las hojas, ¿no?, de qué carreras puedo elegir. Entonces, fue algo súper especial además porque me di cuenta de que era la única carrera que tenía como en la explicación algo súper sencillo. Eran como la introducción de lo que es el conocimiento humano, la historia de la filosofía que metían también a Sócrates bueno, y a filósofos importantes. Y aquello me llamaba mucho la atención porque era como el descubrir como los entresijos de la mente humana y aquello me llamó la atención muchísimo a mí, ¿no? Yo dije, pues no sé, yo quiero dedicarme a esto y si no me puedo ganar la vida de esto, pues ya veré después qué hago. Pero fue un poco esto, ¿no? Y después el descubrimiento fue pues a través de los grandes, de Freud, de Jung, ¿no? Fui llegando desde ahí también bueno, era muy jovencita, tampoco no sabía más, ¿no? Pero desde Claro, ahí fue algo muy sencillo, llegué ahí pues un poco por vocación, yo creo, ¿eh? ok. ¿Y cómo ha sido para ti? Entonces, fíjate, estos ya, según tu semblanza, tienes más de 20 años de práctica clínica, este caminar en estos entresijos de la mente humana. ¿Qué ha sido para ti lo que más al inicio te fascinó, te enamoró? Mira, yo siempre comento que para mí la psicología no es una profesión solo. ¿Sabes? Yo Ujú. me hubiese dedicado a esto por hobby. Entonces, cuando la gente me dice, jo, qué duro tiene que ser estar ahí, bueno, como nos dicen a todos y a todas los que nos dedicamos a esta profesión, ¿no?
qué duro tiene que ser que la gente te cuente sus problemas y tú ahí como escuchando. Yo digo, mira, yo me dedicaría a esto de verdad por hobby, porque yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como, como es como lo que te decía antes un poco, ¿no? Y como descubrir cómo esta persona ha llegado a estar tan enferma de esto o a desarrollar estos síntomas de esto otro, conectado con su propia historia de vida, ¿no? Es como el ir descubriendo cómo ayudar, como a resolver esos nudos que le pueden ayudar en el presente a sanar. Entonces, para Exacto. mí es todo un proceso de curiosidad, de ayudar, y lo que más me fascina, por supuesto, es ver cómo la gente mejora, ¿no? Cómo con la ayuda que vas prestando, ¿no? Con todo ese apoyo que tú vas desarrollando con la persona, al final la gente pues te acaba diciendo, ostras, muchísimas gracias, ¿no? Yo sin esta terapia pues no hubiera salido adelante, ¿no? Como nos dicen Claro. a todas las personas que nos dedicamos a esto, y eso es, pues imagínate, pues enriquecedor donde lo hayan, claro. Claro. ¿Hay alguna historia de vida en particular que tú recuerdes que haya marcado tu corazón, ¿no? Que son esos momentos cuando tú dices, a esto me quiero dedicar toda la vida. O sea, esto es lo que a mí me gusta o esto es lo que mi corazón se apasiona, el ver esa transformación de vida. ¿Hay alguna historia que recuerdas? Varias historias que recuerdo, porque realmente yo al dedicarme a los trastornos alimentarios y psicosomáticos, son trastornos, sobre todo bueno, ambos, pero los trastornos alimentarios son unos de los que ya son como subrayados dentro de la psiquiatría, como los trastornos con mayor riesgo de vida. Primero porque el trastorno alimentario, si son los de restricción, por ejemplo, ¿no? Pues afecta mucho al cuerpo. Entonces son personas que se ponen muy en riesgo de vida, ¿no? Y que luego también hay, pues eso, mucho riesgo también suicida, y los Ujú. que también son de sobreingesta, ¿no? Que acaban teniendo, pues eso, desarrollando pues también mucho sobrepeso, que pueden también en compromiso pues mucho la salud, ¿no? Entonces, imagínate trabajar con una persona que está en mucho riesgo de vida, ¿no? Y que la ves a lo mejor que llega pues con 34 kilos a verte. Y que de esa persona, pues tú tienes que conseguir que pueda salir adelante, que pueda empezar a volver a comer, que pueda empezar a pensar de una manera coordinada, ¿no? A recuperar su trabajo más cognitivo, ¿no? Más a nivel mental, el que pueda hacer una vida y desarrollarla y estudiar y luego trabajar y luego tener hijos, ¿no? Y entonces yo todo eso lo he visto muchas veces en mi vida, y para mí es algo que pues no te lo da nada, ¿sabes? O sea, cuando yo veo, por ejemplo, hoy en día muchas de ellas, ¿no? Que me escriben cartas cuando acaban y que empiezan conmigo a los 15 años muchas veces, ¿no? Y que hoy en día son profesionales, que tienen hijos, que me vienen a ver y me tienen como parte de su familia muchas veces, porque paso mucho tiempo, ¿no? Pasamos, las que nos dedicamos a esto, mucho tiempo con estas pacientes. Pues claro, te escriben cartas muy emotivas, ¿no? Y recuerdo una, pues que no hace mucho tiempo me decía, ¿no? Que gracias, en su cumpleaños me dijo, gracias por haberme salvado la vida, porque si tú no hubieras estado ahí, yo estaría muerta hoy en día, ¿no? Porque es una chica pues que estuvo Uf. muy grave. Entonces, claro, historias como estas, Ujú. tengo varias, ¿no? Que tocan de todo, el Sí, corazón y claro, me emocionan. claro, claro. Sí, debe de serlo. Para ti, por ejemplo, ¿cómo fue este descubrir del mundo de los trastornos alimentarios? ¿Fue algo que desde el inicio de tu carrera quisiste o lo descubriste en el camino? ¿Cómo fue comenzar a acercarte? Mira, yo cuando estudiaba en el instituto, ¿no? ¿Sabes? El instituto, después de lo básico, ¿no? En España es el Ok, high school, es el ok. instituto, ¿no? Yo tuve una compañera de clase que me llamaba mucho la atención, éramos muy amigas, pero ella siempre era muy frágil y tenía siempre muy bajo peso. Claro, yo de aquel entonces pues era una adolescente y yo no sabía qué le pasaba a mi amiga, ¿no? Pero era Ujú. una chica como muy especial, como con ideas muy rígidas, era buena amiga, pero era como, para ella todo tenía que ser como en blanco y negro, ¿no? Y además estaba siempre con la comida como con demasiado cuidado, ¿no? Entonces yo me acostumbré a estar con ella, bueno, éramos un grupo de amigas, pero ella siempre era como la especial, ¿no? Entonces, había temporadas que no venía a clase, pero yo no sabía, ni yo ni mis compañeras, por qué no venía a clase, ¿no? Hasta que tiempo después yo me enteré que ella tenía un trastorno alimentario que se llamaba anorexia.
Ok. Entonces, bueno, perdí la pista, nos fuimos cada una un poco por nuestros caminos y yo cuando llegué a la universidad y dieron en la parte de la asignatura de psicopatología los trastornos alimentarios, me acordé mucho de ella. Y me Mm, di cuenta además que en la facultad casi no se hablaba de los trastornos alimentarios. Era algo como, bueno, son esos trastornos que, bueno, son crónicos muchas veces y poco más, ¿no? Entonces, cuando acabé la carrera, pues empecé a buscar dentro de mi zona dónde podía yo pues, hacer prácticas como psicóloga, formarme en los trastornos alimentarios. Y siempre digo que todo empezó en una farola. Farola le llamáis igual a las que están en la calle que dan luz. Ah, ok, Es como, ok, sí, sí. ¿sabes? En Sí, España sí. se llaman farolas, ¿no? Y había un cartel allí que decía Asociación de Anorexia y Bulimia de La Coruña, que es aquí en Galicia, en nuestra provincia, quedaba cerca de mi casa. Y me presenté allí y les dije, hola, pues soy licenciada en psicología, acabo de terminar y me Ujú. gustaría formarme en los trastornos alimentarios si tenéis prácticas para mí. Y ahí empecé, así empezó todo. Wow. Y para ti, ¿qué fue lo más asombroso de descubrir, no solamente en esta práctica profesional, sino en el ir descubriendo, pues, qué era que realmente era el problema de fondo en los trastornos alimentarios? Pues mira, yo poco a poco con el tiempo empecé a trabajar en este lugar. Y claro, yo era muy jovencita, acababa de acabar la carrera, ¿no? Y entonces desde ahí tuve la oportunidad de ir a formarme al Hospital del Niño Jesús de Madrid, que es una de las Ujú. unidades más importantes en los trastornos alimentarios en España, ¿no? Y allí, bueno, fue cuando yo me empecé a formar con mi supervisor, que es el que le tengo mucho cariño, Eduardo Paolini, que es además de origen Mm, argentino, y que me cogió de su mano y me enseñó todo lo que él sabía, maravilloso, y bueno, le estaré eternamente agradecida. Y entonces con Paolini yo empecé a descubrir, él tenía tendencia psicoanalítica, ok. era psicoanalista. Y entonces él le daba un enfoque muy diferente a cómo los trastornos alimentarios se veían, ¿no? Porque siempre se habla de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y se trabaja en base a la conducta constantemente. El problema es la comida, el problema es la comida, ¿no? Y todo el problema reside en la conducta. Pero yo empecé a ver que este supervisor trabajaba mucho más allá también, porque desde el psicoanálisis no trabajas solo con la conducta. Entonces Claro. yo me fui empapando de lo que él me iba enseñando en los grupos, en las puntualizaciones que me hacía con respecto a las familias, y por otro lado también veía todo el trabajo que se hacía en la unidad con la conducta. Entonces, yo fui cogiendo o sea, como agarrando ambas partes, ¿no? De toda la formación que yo iba viendo allí y poco a poco empecé a trabajar también por mí misma, pues en otra clínica médica cuando llegué a mi ciudad y me fui dando cuenta que, claro, que la conducta es solo la punta del iceberg. Es decir, lo que no se ve es lo que está por debajo, ¿no? Que es Ujú. realmente el origen del trastorno alimentario. Entonces, desde ahí, por ejemplo, yo cuando hablamos de trastornos alimentarios le quito la C de conducta. Ok. Claro, no es un tema de conducta, es cierto, no, no me he dado cuenta de eso. Tiene mucho sentido. Y fíjate, mi pregunta entonces para ti sería, si hoy tuvieras tú que la posibilidad un poquito de reclasificar, de reconceptualizar o de crear desde cero un nuevo, inclusive hasta nombre, no sé si decirlo así, pero para ti, entonces, hoy con tu experiencia, ¿qué serían o cómo explicarías estos trastornos alimentarios? Pues mira, todo esto ya está publicado en artículos y en un protocolo que Ujú, yo publiqué, bueno, me publicó a mí, ¿no? Marilyn Luber, que es una de las editoras del Instituto Norteamericano de MDR, ¿no? Los protocolos de trastornos alimentarios y MDR, y uno que se llama el yo rechazado, que es el trabajo del protocolo con la distorsión de la imagen corporal en los trastornos alimentarios, ¿no? ujú, Entonces, desde ahí se hace como un modelo, y el modelo está basado mucho más en todo aquello que está en la base del trastorno alimentario, que es realmente lo que no se ve. Porque ujú, si nos quedamos solamente en la superficie del trastorno, nos quedamos dando vueltas en la conducta, ¿no? Y en la comida. Pero es que realmente las personas con lo que tienen problema no es con la comida en sí misma. Estas personas no tienen un problema digestivo, estas personas no tienen un problema en el cuerpo, tienen un problema en la cabeza. En la cabeza con todo lo que le ha ocurrido en la base de su vida que han puesto y lo han desplazado a la comida. Entonces,
Si la pregunta es, ¿para ti qué son los trastornos alimentarios? Pues los trastornos alimentarios son, son dificultades como la estructura que de alguna manera la persona, a través de la cual la persona se defiende de todo aquello que le ha costado y le cuesta para sobrevivir. Entonces es como una estructura en la que se apoyan y desplazan todos aquellos problemas que tienen en su vida. Okay. Y entonces, en todos estos casos que tú has visto a lo largo de estos años, ¿qué es lo más común que es estas personas que atravesaron? ¿Qué es aquello que les ha costado y les cuesta sobrevivir? Mira, en muchos de los casos podemos encontrar, en los casos más graves encontramos más trauma de T mayúscula, ¿no? Ahí ya Ujú, podemos encontrar todo tipo de abusos, el abuso de poder, el abuso emocional. El abuso emocional y de poder, para que la gente lo pueda entender un poquito más, tiene que ver más con familias, por ejemplo, que son muy culpabilizadoras, que utilizan la culpa como método de control, ujú, ¿vale? Luego el abuso de poder son, pues también pueden darse en las familias, pueden darse en el colegio, puede darse con entrenadores, con personas que representan una autoridad y que además utilizan el poder para poder también manejar o gestionar a ese niño o esa niña o ese adolescente, ¿vale? Entonces, de una manera, por supuesto, inadecuada. Y luego tenemos también el abuso sexual, que por mm, supuesto también está en la base de estos trastornos y que además tiene mucha importancia cuando trabajamos con los trastornos alimentarios, porque claro, cuando hay un abuso sexual eso se pone en el cuerpo. Es como si la persona sintiese que el cuerpo contiene todo ese trauma, ¿no? Toda esa experiencia más traumática. Entonces desde ahí comienza todo un proceso como más de separación del cuerpo en donde no quieren ni oír hablar de lo que el cuerpo contiene, ¿no? De toda esa parte más traumática de vida. Y desde claro. ahí empieza todo un proceso también desplazado a la comida, por ejemplo, ¿no? Esos son en los trastornos más graves. Pero luego también vamos a encontrar trastornos que pueden ser o no tan graves como estos, ¿no? Que tienen la base de trauma complejo, que es como se llama esto, que son los que tienen también trauma de apego. Es decir, aquellas personas que lo que les ocurre es que tienen experiencias familiares o dentro del sistema familiar que causan como una falla, ¿no? Interna, como una mala vinculación que les lleva también a enfermarse. Por ejemplo, ¿no? Para que se entienda bien, una de estas fallas en el apego o en el vínculo puede ser aquellas personas que se acaban enfermando de trastornos alimentarios porque tienen la creencia de hace falta enfermarse para que a una le hagan caso en esta casa. Uf, Y entonces, por ejemplo, esto es una de las grandes ujú, creencias que pueden aparecer en chiquitas muy jovencitas que a lo largo del tiempo se acaban enfermando. No es buscado, por supuesto, es algo como mucho más inconsciente, ¿no? Pero es como que llegan desde ese significado a enfermarse para poder recibir atención, porque se sienten no vistas o no vistos en sus casas, ¿no? Entonces, sería un ejemplo, ¿eh? Te pongo como todo muy resumido, porque tú imagínate todo lo que se puede hablar de esto aquí, ¿no? claro. Oye, y cuando se habla de trastornos alimentarios, casi siempre, no sé si tú lo puedas confirmar o negar, pero ¿es real que es más común en mujeres que en hombres? Depende del trastorno alimentario. Ok. Cuando hablamos, por ejemplo, porque yo siempre divido, para que se entienda muy bien, en dos categorías, ¿no? Los trastornos más restrictivos y los trastornos de sobreingesta, ¿vale? Ujú, Los restrictivos, ahí encontramos los dos tipos, que son la anorexia nerviosa restrictiva y la anorexia nerviosa purgativa, que es igual que la restrictiva, mm, pero la persona pues vomita, ¿vale? Y luego encontramos los de sobreingesta, que estaría más el trastorno por atracón, la bulimia y uno más que se llama la hiperfagia, que se conoce ujú, menos por el nombre, que es un trastorno alimentario que lleva a la obesidad, porque son personas que están todo el tiempo comiendo, comen todo el ok, día. ¿Vale? Y luego están los comedores o comedoras nocturnos o nocturnas, que son personas que se pegan como una recena a la noche o se levantan a comer. ¿Vale? Son los diferentes trastornos alimentarios que podemos encontrar. Bueno, luego hay otros más específicos, pero a grandes rasgos podríamos describirlos así. Entonces, cuando hablamos de los restrictivos, tipo anorexia, por ejemplo, ahí vamos a encontrar que hay muchos tantos por cientos, pero para que se entienda bien, ¿no? De cada 10 personas, 9 son mujeres.
Ahí hay Ok. mucha más porcentaje Wow. de mujeres, ¿vale? Aunque bueno, después de la pandemia, por ejemplo, se ha visto también un incremento alto también de hombres dentro de los restrictivos, ¿eh? Ha habido como un movimiento ahí también. Y Ok. después cuando estamos hablando, por ejemplo, de trastornos de sobreingesta, si hablamos de bulimia, por ejemplo, hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Wow. Vemos que ya ahí aumenta bastante más. Pero cuando ya llegamos al trastorno por atracón, ya encontramos 50% y 50%. Ok. Está muy Ujú. equilibrado. Entonces tiene Muy que ver acá. más que nada entonces por este tema, no sé si tú lo explicas así, pero es como una especie de espectro, ¿no? Desde lo restrictivo hasta la sobreingesta, bueno, y la hiperfagia, y Ujú. que como que en estos, siempre, en todos estos espectros, siempre hay como medios, ¿no? Puntos medios. Lo más común es siempre hablar de estos que son casos complicados, ¿no? Como anorexia nerviosa, bien tú explicabas, la bulimia, el otro extremo, ¿no? Pero estos que están como en el medio, vamos a decirlo así, Ujú. que quizás pueden ser hombres o mujeres, ¿no? Al final de cuentas, el trauma no hace distinción Exacto. de sexo, de género. Todo el mundo hemos estado propensos o expuestos a, pero pienso en aquellas personas que a lo mejor tienen esta característica que nos has explicado tú, ¿no? Este yo rechazado, esta distorsión de la imagen corporal, que es fruto de lo que nos has explicado, esta culpa, este abuso de poder, este abuso sexual, ¿no? Y que a lo mejor a veces puede ser que ni el terapeuta o que la misma persona no se está dando cuenta que hay un trastorno alimentario, ¿no? Que pienso en estos hombres que a lo largo de su vida hay un disgusto con su imagen corporal, ¿no? O que a lo Ujú. largo de toda su vida están en dieta, o que a lo largo de toda su vida están como muy obsesivos contando, no sé, calorías, o que sienten esta, pues, que un rechazo, ¿no? Por el propio cuerpo, ¿es así? Claro, aquí podemos diferenciar también entre los trastornos alimentarios y el trastorno de imagen. Ok. Porque a veces van combinados uno con el otro, ¿vale? Ujú. Habitualmente dentro de los trastornos alimentarios vamos a encontrar distorsión de la imagen corporal, es decir, que la persona cuando se mira al espejo no se ve como es, se ve a través de esa imagen del pasado que rechazan completamente. Entonces, en la distorsión de la Ok. imagen corporal es muy fácil entenderlo, ya verás. O sea, cuando hablamos del yo rechazado, vamos a hablar de la imagen del pasado al que la persona no quiere llegar nunca más a ser físicamente, ¿vale? Y que rechaza y que además le preocupa volver a estar como estaba. Ok. Entonces, cuando le preguntamos a la persona, entonces, si tú piensas en una imagen de ti del pasado, en donde tú te hayas visto que no te gustas nada, que no quieres llegar a ser nunca más como te viste allí, ¿cuál sería? Y habitualmente te dicen, imagínate, pues voy a pensar, ¿no? Una chica que tengo en terapia ahora, 20 años. Uf, cuando tenía 15 años, esa es la imagen. Ujú. Es que me doy hasta asco, es que no me puedo ni ver ahí, es que de verdad no puedo ni soportarme pensar en eso, ¿no? Ese es su yo rechazado de los 15 años. ¿Qué ocurre con esto? Ella tiene distorsión de la imagen corporal, es decir, cuando se mira al espejo, ella no se ve como está, ¿no? Se ve con mucho más tamaño del que ella está. Entonces podemos decir, pero eso no puede ser, como si ella se mira, el espejo le devuelve la imagen. Ya, pero esa imagen no llega a ella. ¿Por qué? Porque en el medio, entre la imagen real de ella y el espejo, se cuela este yo rechazado del pasado. Esa es la distorsión a nivel psicológico. Se llama como, es como una especie de disociación psicofísica, imagínate, tiene hasta nombre esto, ¿eh? Y entonces la persona cuando se mira al espejo se ve en realidad como aquella imagen del pasado. Con lo cual hay personas que muchas veces padecen anorexia y lo sorprendente, ¿no? Que es un clásico ya de la anorexia que muchas personas ya conocen, que cuando se miran dicen, es que estoy gordísima, es que estoy enorme y a lo mejor está con un peso de ingreso. ¿Por qué? Porque se Ok. ven con el peso y con el cuerpo del pasado. Esa es la gran Wow. distorsión de la imagen Ujú. corporal. ¿Vale? Entonces, esto es el yo rechazado, ¿no? Esa es cuando hay mucha distorsión. Pero hay personas que tienen además, sin tener un trastorno alimentario, un trastorno de imagen.
que puede llevar a tener más, pues, más conflictos con la comida o menos conflictos con la comida, pero no tener un trastorno alimentario. La base es ser un trastorno de imagen. Ok. ¿Y cómo lo diferencias? ¿Cómo sabes cuándo es un trastorno de imagen y no alimentario? Claro, porque la persona que tiene un trastorno de imagen, la base de todo el conflicto es que no se gusta cómo es físicamente, Ujú, ¿vale? Pero que eso no le lleva a focalizar totalmente en la comida, ni tener todos los criterios diagnósticos que hay, pues, en un manual que se llama el DSM-5, en donde se recogen, si tú tienes bulimia, tienes estos síntomas, ¿no? Y claro, estas características del diagnóstico. Estas personas tienen conflictos con la comida o tienen desórdenes alimentarios, pero no cumplen criterios de trastorno alimentario, pero no se gustan físicamente. Entonces son personas que siempre están en conflicto constante con el cuerpo. Es más, dentro de esto, de la imagen, podemos encontrar, ¿no?, que alguien tiene, pues, alguien que está disconforme con su imagen, que no le gusta, ¿vale? Pero bueno, que no llega a ser grave, pero le molesta. Entonces, todavía no tiene un trastorno de imagen, pero tiene una disconformidad con su propia imagen. De ese continuum podemos pasar ya a que la persona puede desarrollar un trastorno de imagen, es decir, que ya tiene un conflicto directo con cómo se ve físicamente. Y de ahí podemos también pasar al trastorno dismórfico corporal, que es la parte más grave de ese continuum, que es cuando una persona ya pasa a la acción, se vuelve proactiva en contra de verse físicamente y que los demás le vean. Se tapan, se cubren, se llegan a pinchar, se llegan a lastimar porque no se gustan físicamente. ¿Vale? Y muchas de estas personas, por ejemplo, tanto los de trastorno de imagen como los de trastornos dismórficos, muchas veces el problema que hay también es que recurren a cambiar su cuerpo a nivel estético. claro. No digo que Uf. todas las personas que lo hagan lo tienen, Ujú. pero muchas de las que están reincidentes en todo el tiempo, como con cirugías estéticas que nunca les llegan, nunca es lo suficiente, de base puede haber también este tipo de trastornos de los que estamos hablando. Dismorfia, exacto. Hoy empiezan a surgir como ciertos tipos de corrientes que uno ve en las redes sociales, en canales de YouTube, ¿no? Parecería que fuera lo opuesto al trastorno, ¿no? Que sería como una especie de normalización, aceptación, ¿no? Me lleva un poquito a ver este tema de que hablas tú del yo real, ¿no? A ver, ¿qué tanto aceptar mi yo real, que es, pues, de determinadas características físicas, con determinado peso, ¿no? Mi yo real, pues ni modo, le gusta comer todo el día, a mi yo real le gusta comer todo el día, ¿no? Y creo que sobre todo, yo trato de ver esto con mucha compasión, ¿no? Y una explicación que yo he podido entender es, bueno, quizás la psicología en general, el cuerpo psicológico en general, no ha podido dar una respuesta clara y contundente a algo que está pasando. Quizás son personas que han buscado terapia y quizás no han tenido la fortuna de tener una buena terapeuta como Natalia, ¿no? Que les ayude a transitar este camino, que les ayude a descubrir lo que hay debajo, ¿no? Eh, yo creo que ahorita el cuerpo psicológico a nivel mundial está muy dominado por lo cognitivo-conductual, que es lo que estamos ahorita viviendo, pero que se centra justamente en el pico del iceberg. A veces no se ve lo que está abajo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tú tienes de estas como corrientes que buscan normalizar? ¿Podríamos estar hablando de que se están normalizando estos trastornos alimentarios? Bueno, cuando alguien sufre un trastorno alimentario, realmente tiene una vida limitada y el sufrimiento es Ujú, grande. Entonces, no es ujú, tan fácil poder normalizar los trastornos alimentarios porque el sufrimiento con el que la persona vive su día a día de vida es alto, es alto. Y además que les requiere mucho esfuerzo, mucha energía y les limita mucho la vida. Entonces, desde ahí no es tan fácil poder limitar los trastornos alimentarios. Lo que sí que ocurre, lo que sí que hay es una corriente más de normalización a nivel físico, ¿no? Pues que las personas, que todos tenemos pues una morfología, cada una la suya, ¿no? Y que cada persona pues tiene derecho a ser aceptada y que nos acepten por cómo somos. Y ese movimiento es muy bonito. Porque es verdad que no hace muchos años, si no cumplías unos criterios diagnósticos casi de de imagen, ¿no? belleza, Pues, sí. claro, no eras válida, 90, 60, 90, pues si tienes 70, 50, 40, pues vas fastidiada ya, ¿no? Porque, o Claro. fastidiado.
Entonces, eso sí que es muy bonito, es decir, que puedan aceptarte por cómo tú eres, eso es una de las validaciones más grandes que nos pueden hacer a las personas. Sin embargo, como en toda normalización, ¿no? A veces hay puntos de excepción que hay que cuidar también. Es decir, si una persona tiene un trastorno alimentario, por ejemplo, pues de sobreingesta, ¿no? Y a lo mejor se siente la persona muy frustrada porque por mucho que lo ha intentado no ha podido bajar de peso. Y la normalización llega, pues a lo mejor me tengo que aceptar como soy, ¿sabes? Porque si yo no tengo resultado, esto es lo que hay que tener también un poco de cuidado, porque claro, el sobrepeso, llegado a un punto, eso afecta a la salud física también. Ujú. Entonces hay cosas que sí se pueden normalizar y otras que se pueden normalizar hasta un punto. Porque después, claro, sin duda cabe que si una persona tiene un gran peso, ese peso va a afectar a muchos niveles a nivel físico, ¿no? Entonces, no sé si te referías a eso, pero yo Ujú. con esto sí que tendría pues especial cuidado. Sí, normalización, claro que sí. Aceptación, por supuesto, cuidando siempre que eso no nos afecte a nivel físico, ¿no? Y que la persona a lo mejor no entre en negación de no querer ver que algo ocurre, ¿no? Por no querer enfrentarse a ello, que también es eso lo que puede estar pasando en muchas ocasiones. Ok, gracias. No, es muy interesante esto, sobre todo por ver cómo se desarrolla y que lo más importante es que estemos ayudando a la salud de las personas, ¿no? Exacto, exacto. Natalia, tú también eres especialista en trauma complejo y eres supervisora en MDR. Me Sí. surge la inquietud de preguntarte, ¿cómo fue tu descubrimiento del MDR? ¿Fue a lo largo de este proceso de aprender sobre trastornos alimentarios? ¿Cómo llegaste tú al MDR? Pues precisamente fue así, como tú me estás diciendo. Ujú, Yo trabajando claro, los trastornos alimentarios son trastornos muy complejos, ¿no? Entonces yo trabajaba todo lo que por aquel entonces, ¿no? Pues yo venía del hospital, como te decía, trabajaba cognitivo-conductual, trabajaba toda aquella parte, luego me formé también en sistémica por las familias, que el sistema ujú, familiar, como te decía antes, también es importante, ¿no? Para el apego y demás. Y yo veía que llegaba hasta un punto. Y llegado a ese punto había como una especie como de pared. Y yo decía, a ver, no entiendo, o sea, yo trabajo todo como tengo que trabajar. La persona mejora mucho, pero lo que veía es que después había que trabajar como la prevención de recaídas. Entonces a mí me frustraba un montón pensar que todo el trabajo que estábamos haciendo tenía como caducidad, ¿no? Que en cualquier momento yo tenía que trabajar una recaída porque no podía trabajar hasta el final. Entonces aquello yo no lo entendía. Decía, bueno, pues no lo entiendo. ¿Por qué tengo una pared aquí? Es como un punto hasta donde puedo llegar. Después de ahí ya trabaja las recaídas. Como si tuviera que asumir que la persona tenía que recaer o sí, ¿no? ujú, Entonces, bueno, yo seguía trabajando, seguía intentando entender y claro, también veía que había lugares a los que no se podía acceder, ¿no? Como era el trauma más grave, porque aquello siempre te decían, no toques ahí, porque si tocas ahí, la persona va a reavivar los síntomas. Entonces ujú, aquello no me tenía ningún sentido. Digo, entonces la persona se tiene que ir de alta, le tengo que trabajar cuando recaigas, pues a ver qué vas a hacer para cuando recaigas, ya dando por hecho casi que iban a recaer. Y además, no toques aquello, porque si tocas aquello, se va a reavivar los síntomas. Con lo cual la persona se tenía que ir así de alta. Bueno, pues yo trabajaba lo que se tenía que trabajar, pero llegaba un momento en el que yo, cuando ya fui más experimentada con los trastornos, yo dije, tiene que haber algún método para que yo pueda llegar a trabajar aquello sin tener que trabajar en la recaída y dar por hecho que la persona tiene que otra vez volver a tener síntomas. Entonces, buscando un día, ¿no? Pues qué otros enfoques yo podía encontrar, me encontré con aquellas siglas, EMDR. ujú. Kevin, me quedé súper curiosa, pero ya cuando leí que aquello era moviendo los dedos, digo, madre mía, ¿yo cómo le voy a hacer esto a la gente? Claro, yo pensé, vamos, mis pacientes me van a decir, mira, conmigo no practiques cosas extrañas, ¿vale? Claro. Entonces, nada, claro, porque suena un poco esotérico al principio, ¿no? Entonces, yo Ujú, nada, empecé a tener curiosidad, pero vi además toda la lectura, ¿no? De cómo se desarrollaba todo el enfoque, cómo llegaba hasta el punto clave, ¿no? Y aquello era justo lo que yo estaba buscando. Entonces, por aquel entonces me fui a Madrid, Francisca García Guerrero, que fue la persona que trajo el MDR a España, pues montaba grupos ya por el año 2003 y entonces allí me fui a formarme en MDR, ¿no?
pues bueno, y me gustó tanto que me quedé allí, ya continué y ya, bueno, formo parte de la asociación. Con decirte que tengo el número 6 de la Asociación MDR España, te lo En digo todo. serio, wow. Cuando me preguntan, Histórico. me dicen, ¿miembro de la asociación número? Y digo 6. Y dicen, no, no, el número de miembro de la asociación. Y yo, no, no, es el Sí, sí. 6. No me lo creo, ¿no? Te tienes que Bueno, mandar a hacer una de esas playeras de fútbol con el 6 así, exacto, Seijo. exacto. Y el número 6, ¿sabes? Sí. De hecho, bueno, pues yo además de supervisora, me estoy formando ahora para ser trainer. O sea Ok, que espero que no dentro de mucho tiempo pueda ya ser el trainer de MDR. entrenar. Ok. Y entonces llegar a MDR fue descubrir el mundo del trauma, ¿no? Fue como, para ti, ¿qué significó descubrir el mundo del trauma, sobre todo en la práctica clínica que estabas llevando? Todo. Para mí significó todo. Para mí fue ponerle orden a todo aquello que yo había visto y a lo que no le había podido dar nombre. Porque a raíz del trauma me di cuenta porque muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de trastornos alimentarios, en aquella época por lo menos, no se podía decir todo aquello que yo veía allí de hay un hombre verde que me habla en el pecho. Yo era como un hombre verde que le habla en el pecho. Bueno, ¿y esto qué es ahora? Porque yo decía, ¿será psicosis? ¿Esta chica qué le pasa? ¿No? Yo estaba Ujú. como, no entiendo nada, pero es que ¿dónde está la comida aquí? Pues es que tiene un hombre verde que le habla aquí, y la otra hay una voz que no para de machacarme en la cabeza. Entonces yo ahí, ya por aquel entonces, en el año 1998-99, yo le empiezo de alguna manera también a poner nombre a cosas internas para poder nombrarlo, ¿no? Y que tiempo después, a raíz del trauma, encuentro el nombre de cómo se llamaba aquello que yo veía en los trastornos alimentarios, que es la disociación. Eso, sí, exactamente. Y las partes disociativas y las voces que estas personas tienen internamente, porque los trastornos alimentarios tienen altos niveles de disociación, ¿no? Pues imagínate la somática, la somatomorfa, ¿no? Las partes, las voces que les hablan, ¿no? Entonces, todo aquello para mí fue pues, descubrir, poner nombre a todo lo que yo había visto que no podía, a lo que no podía llegar con otros enfoques. Entonces, para mí fue un descubrimiento brutal, totalmente, sí. ¿Y cómo fue para tus pacientes, por ejemplo, que empezaras a aplicar este conocimiento de disociación, de MDR, de poder ayudarles, ¿no? No solamente a que no recayeran. ¿Cuál fueron los cambios que tú empezaste a ver? Los cambios fueron, pues bueno, con las que ya estaban muy bien, pero que no lograba llegar al final, aquello fue espectacular, porque fue como procesar el trauma que tenían de base y empezar a recuperar muy bien. Ya estaban mejor, muy estabilizadas y al trabajar todo lo que, la base de donde todo había surgido, aquello mejoró muchísimo. Entonces, ¿qué empiezo a ver yo a través del enfoque MDR? Pues que los casos que antes en trastornos alimentarios llevaban muchos años, empiezo a ver que se empieza a reducir mucho el tiempo de tratamiento y la gravedad de los síntomas. Y empezamos por ejemplo, síntomas, por ejemplo, en la bulimia o en el trastorno por atracón, que son constantes atracones, ¿no? Con mucha urgencia, como con mucha adicción a veces, ¿no? Al vómito, pues veo que eso se reduce en pocas sesiones, por ejemplo, se le quita mucha urgencia y aunque el síntoma no queda a cero, queda estable lo suficiente para que nos permita trabajar y la persona se quede mucho más tranquila. Entonces, desde ahí vamos haciendo todo un trabajo, pues eso, de las partes internas del mundo interno, ¿no? Con todas las partes que se componen, y desde ahí vamos a ver en dónde ocurre todo, dónde empieza todo en la vida de esta persona para que se enferme de esta manera, ¿no? Para que se enferme del trastorno alimentario. Entonces, para mí, pues eso, fue reducir mucho el tiempo de tratamiento y darle mucho sentido a las pacientes y a los pacientes de qué ocurre para que tú te hayas enfermado tanto. Para mí eso fue una clave muy importante, ponerle nombre también. Claro. Ahorita mencionaste, y mi pregunta es, ¿por eso también te especializaste en temas de psicosomática médica? Hablaste de que el trastorno alimentario trae un componente somático importante, ¿no? Que el paciente siente una perturbación corporal. Sí, claro, de ahí también llego a esta otra
parte de los trastornos psicosomáticos, ¿no? Y los que se llaman somatomorfos, que son los conversivos, ¿no? Aquellas personas que por un conflicto psicológico pues, pueden quedar con parálisis físicas, ¿no? O generar enfermedades más a nivel físico, pero que viene todo de un conflicto psicológico. Entonces yo una vez que empiezo a trabajar con estos trastornos alimentarios, empiezo a ver que presentan síntomas de enfermedades físicas, pero que no hay una explicación médica. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que se mezclan los trastornos psicosomáticos también aquí, ¿no? Y los trastornos conversivos también puede llegar a un poco a desarrollar también desde los trastornos alimentarios, porque dentro de la clasificación los trastornos alimentarios también podrían estar dentro del cajón de los trastornos psicosomáticos, porque es un Ok. conflicto psicológico que acaba afectando al cuerpo. Entonces todo acaba estando muy entrelazado y al final, bueno, pues me acabo así como sin querer convirtiendo en especialista de todo este rango de trastornos psicopatológicos. ¿Y todos las personas con trastorno alimentario comparten esta como especie, vamos a decir, una patita con los trastornos somáticos conversivos? No, con los conversivos no. Los Ok. conversivos son otro tipo de trastornos, ¿no? Que Ujú. también comparten el trauma más complejo de base o, por ejemplo, o trastornos más de tipo de apego, ¿no? De trauma de apego, pero que son como con mayor gravedad, ¿vale? Los trastornos somatomorfos es otra categoría. Sin embargo, puede haber. Yo ahí lo veo, es donde descubro más que en algunas ocasiones en los trastornos alimentarios más graves pueden también contener parte de estos trastornos conversivos, ¿no? Pueden tener esos trastornos más asociados. Pero los trastornos psicosomáticos, sin duda, y toda la parte, a ver si no hago muy complejo esto, ¿no? Pero toda la Mm, parte de la disociación somática, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de que la persona no siente el cuerpo como propio, ¿no? Como ujú. dicen, este cuerpo no es mío, Es a mí mío. me tocó, pero esto no es mío, yo no me siento que esto me pertenece, yo estoy dentro de esto que es mi cuerpo, pero esto no soy yo. Claro, imagínate. O sea, esto es una disociación somática y esto sí que es muy frecuente en los trastornos alimentarios. Entonces, de ahí, por ejemplo, surge también mucho toda la psicosomática, personas que acaban teniendo muchos problemas de intestino o digestivos o, por ejemplo, alopecias, ¿no? Que no tienen una explicación médica. Eso sí lo Ujú. vamos a encontrar mucho en los trastornos alimentarios, por ejemplo. También aplicaría en personas que tienen dolor, que dicen, tengo este dolor, que ya me han hecho muchos estudios, no saben, me han operado y el dolor no se va, no se va, no se va. También se puede asociar el dolor crónico a los trastornos alimentarios. No siempre, ¿eh? No siempre, pero se pueden asociar también. Entonces yo desde uno, sin querer, voy llegando también al otro. Y desde Ujú, una vez que trato a ciertas personas, me llegan ya pues, casos más complejos también de psicosomática, con lo cual empiezo a ver como la similitud, ¿no? Porque como digo yo, el mundo interno de los trastornos alimentarios se parece mucho a los trastornos psicosomáticos también. Entonces es muy fácil mm. para mí llegar como a ese factor común que tienen ambos. Ok. ¿Qué le dirías tú a los terapeutas que tienen justo estos casos, ¿no? Tanto trastornos alimentarios como trastornos psicosomáticos, que justamente quizás están viendo este podcast porque ya dicen, tengo casos donde ya no sé qué hacer, por dónde ir, cómo ayudar a estos pacientes, ¿no? En muchos casos, casi siempre en los trastornos alimentarios, yo escucho, ¿no? De algunos colegas que lo único que quedaba era derivarlo a un centro psiquiátrico, derivarlo a un hospital porque las herramientas ya eran insuficientes. ¿Qué les dirías tú? Pues mira, yo lo primero que siempre comento con los trastornos alimentarios es que la vinculación es fundamental. La Okay. corregulación del terapeuta con él o la paciente es imprescindible y esencial. Porque estos trastornos muchas veces, como te decía, tienen la base del trauma de apego. Y el trauma de Mm, apego es no haber tenido en tu vida una figura de apego seguro que te haya ayudado a sobrevivir bien. okay. Entonces, si tú encuentras en tu vida una persona, llámese psicólogo, psiquiatra, psicóloga, psiquiatra, da igual, que esté delante de ti y te ayude a regularte tú, a que te dé seguridad, a que te valide y que te haga sentir confianza, es un tesoro para una persona que tiene ese tipo de Claro. trastorno. Entonces, lo principal es que el terapeuta o la terapeuta represente una figura de apego seguro. No es el real, no es el auténtico, es el sustitutivo, pero vale también. Entonces, una vez que eso está establecido,
ahí aparece todo el proceso de corregulación. Es decir, lo que necesitan estas personas es primero una regulación emocional, una estabilización, confiar en alguien, saber que alguien les entiende y les va a ayudar. Porque una de las dificultades más importantes para estas pacientes y estos pacientes es que además tienen como todo este estigma de que son muy manipuladores y muy manipuladoras. ¿No? Entonces, con eso ya apagas y apaga y Sí, vámonos. claro. Claro, es que ella es muy manipuladora, ¿no? Entonces, claro, ya llegan así y ya con ese estigma y esa etiqueta, claro, ya el filtro y la experiencia desde donde se miran es muy diferente. Es como, no, perdona, no es muy manipuladora, está enferma. Y si realmente se muestra o actúa de este modo, es porque realmente le ocurre algo. ¿Qué tal si descubrimos qué le ocurre? ¿Sabes? Entonces tú fíjate la diferencia que hay entre tener curiosidad en entender qué pasa a ponerle a alguien la etiqueta de manipuladora. ¿Sabes? Entonces todo esto es un mundo. Y una vez que un paciente o una paciente encuentra un terapeuta así, es la base de todo. Entonces yo animaría muchísimo a que seamos esas figuras de apego seguro que generan corregulación y regulación y estabilización. Y a partir de ahí, pues todo el trabajo que podemos encontrar después, claro, que ya sería un tratamiento entero. Claro, que es la base de un tratamiento efectivo, ¿no? Que el paciente se sienta seguro contigo. Que yo creo que una de las cosas más difíciles de cuando los terapeutas aprenden psicotraumatología, un poquito es desaprender muchas cosas que en algunos enfoques les han dado como, en México decimos rajatabla, o sea, con mucha Sí, dureza, ¿qué ¿no? tal en España? Rajatabla. A Sí, sí, sí. rajatabla, ¿no? Creo que esa es una de ellas, ¿no? Que, a ver, trata de evitar, ¿no? Hay unos enfoques que promueven el apego evitativo con el paciente, ¿no? No le hables, no le contestes, no le digas nada, ¿no? Es problema de él, No. sí. Claro, pero aquí aquí tiene que ser un terapeuta o una terapeuta de apego seguro. Es que es importante que eso sea así, porque tenemos que aprender a validar al paciente o la paciente, porque muchas veces, mira, yo en las formaciones comento, no muchas veces, escuchadme, es que la validación es el mejor de los recursos que podemos dar a los pacientes. Tú cuando validas a una persona que no ha sido validada en su vida, Ujú, y validarle es algo tan simple como, ¿no sabes cómo siento todo lo que has tenido que pasar en el ingreso? Lo siento ujú. muchísimo porque sé que ha sido muy duro para ti. Esto es una validación. Y esto que se puede decir en un momento dado, cuando tú ves a una chica o un chico sufrir de una manera tremenda porque lo pasan fatal, yo he visto esto, decir esto y empezar a llorar y decirme, jo, es que eso a mí nunca me lo había dicho nadie. El decirme cómo lo siento nunca me lo había dicho nadie. Y es algo muy sencillo. Entonces, esto es algo fundamental, que a veces nos olvidamos, no estamos tan pendientes de qué voy a aplicar ahora, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que dejar de hacerlo, qué técnica incluyo, qué intervención estratégica puede, que nos olvidamos del fundamental. Y esto es fundamental. En los trastornos alimentarios, desde luego, yo a veces hablo de porcentajes así, pero es como el 70% del éxito terapéutico. El resto es Wow. saber trabajar, por supuesto, con síntomas, mundo interno, disociación, partes, trauma, por lo menos ese es mi modelo de trabajo, ¿no? Y familia, por supuesto, y el trabajo con la familia, ¿no? Sin embargo, como no sepas vincular de una manera muy positiva, muy compasiva, muy segura, muy validante, pues puede que no dé tanto resultado, ¿eh? Así es. Pues bien, Natalia, muchas gracias. Justo para todas las personas que nos están viendo, en los comentarios vamos a dejar la página web de Natalia, sus futuros entrenamientos. Ella, junto con Human Institute, dará un entrenamiento sobre esto, ¿no? La psicosomática, ¿no? Los trastornos psicosomáticos. Estaremos hablando. Les vamos a dejar aquí el link en la parte de abajo para que ustedes también puedan inscribirse si es que están interesados en aprender sobre esto. Natalia, ¿qué aprenderemos en este entrenamiento que darás con nosotros? Pues mira, en este entrenamiento de psicosomática voy a hablar de los tipos de perfiles de personalidad que nos vamos a encontrar para aprender a diferenciarlos cuando estamos trabajando con psicosomática, ¿no? ¿Cuáles son aquellos perfiles que somatizan más y cómo? Vamos a trabajar también recursos que podemos utilizar precisamente para esta parte más de la estabilización, ¿no? Y de la regulación emocional, como hablamos. Vamos a hablar también un poquito de ese mismo vínculo, ¿no? De cómo generar un buen vínculo seguro con estos pacientes, porque además con el sufrimiento físico que sienten estos trastornos, que en estos trastornos pues es fundamental. Y luego vamos a hablar también
de diferentes estrategias e intervenciones de trabajo en los diferentes tipos de trastornos psicosomáticos, dolor crónico, por ejemplo, que nos vamos a encontrar en terapia. Ok, muy Autoinmune. bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues sí, justamente si usted quiere inscribirse y ver este taller, ya sea en vivo o de manera sincrónica, lo puede hacer aquí en la parte de abajo. Le vamos a dejar todos los detalles. Natalia, ¿cómo ves el futuro tú en el tema de MDR y esta área en la que tú estás especializada? Me pregunto ya, ¿cómo te gustaría verlo en 10, 20 años? ¿Hacia dónde va caminando esto? Pues no sé si es que yo soy idealista o es mi esperanza, ¿no? Pero a mí, yo creo que como vamos trabajando, por lo menos yo con las profesionales con las que me rodeo, ¿no? Pues a una Ujú. especialización muy importante. Porque después de la pandemia ha habido que hay muchos profesionales que se han formado muy bien, que se han especializado, que han estado todo el confinamiento haciendo formaciones online, buscando recursos, intervenciones específicas para trabajar con todo el volumen de gente que empezaba a entrar ya, ¿no? Muy asustada por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que con toda la formación que se ha hecho y la gente cómo se ha especializado, profesionales, pues yo auguro un futuro en la psicología dentro de el MDR en este caso, muy halagüeño y muy de especialización, que me encantará verlo. Sí. Así será y yo sé y creo que tú eres una pieza fundamental para que esto se esté logrando. Y pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos de tu experiencia, de tu vida, de tu Gracias. corazón, de tu hermosa sonrisa y pues muchas gracias, muchas gracias, Natalia. Un placer, muchas gracias.